cualquier proyecto agroindustrial las dimensiones son críticas. Entonces esta máquina, su principal característica va a ser esa, poder tener unas dimensiones bastante compactas, donde el ancho de la máquina va a ser de 1,80, una característica muy importante a la hora de ofrecer esta máquina. La altura total de la máquina también va a ser de 2 metros, esa torreta es magnética, se puede quitar, y el largo de la máquina es de solo 3,90 metros desde la parte trasera hasta la parte delantera del brazo. Eso, junto con los sistemas de dirección en las 4 llantas, que quiere decir que yo puedo hacer, como está en esta posición, radio de giro corto, me da el mejor radio de giro de toda la gama Manitou, 331. Entonces, largo, ancho, alto, junto con el radio de giro muy corto, lo que hace es que la máquina sea sumamente fácil de maniobrar para hacer movimientos donde una máquina más grande no va a poder entrar, sobre todo en aplicaciones agroindustriales que podrían ser desde invernaderos, aplicaciones para pollos o otro tipo de aplicaciones donde las dimensiones sean mi primera restricción, lo que yo tenga que cuidar. Las características principales de los MLTs, que son las máquinas de agroindustria, van a ser los booms que vienen diseñados para el ataque frontal. Entonces de ahí viene la L de loader. En este caso el 625 ya lo vemos con el nuevo código de colores agrícolas, que viene con el brazo negro. Brazo negro siempre va a ser un indicativo para saber que es una máquina agrícola. La nomenclatura quiere decir Manitou Loader, lo que ya decíamos, el brazo reforzado para privilegiar el ataque frontal. X quiere decir que es una máquina telescópica con un motor Tier 3, 6 metros de altura máxima, 2.5 toneladas de capacidad máxima, 75 caballos de fuerza, H de hidrostático. Otra característica de la máquina agrícola la vemos aquí. Vamos a tener una reversibilidad del ventilador. El ventilador está girando conforme a las manecillas del reloj, pero también cambia el sentido de giro de las paletas. Esto lo que va a hacer es que va a limpiar tanto el radiador como la paja o cualquier tipo de material que yo pueda encontrar en la agroindustria o incluso en la industria de reciclaje. Este Manitou está empujado por este Kubota 3.3 litros al que se refiere este 75. Los 75 salen de este motor que está conectado a su bomba hidrostática, a su vez a una bomba de engranes, que va a ser el corazón de la máquina, que nos va a entregar una potencia máxima muy buena. También nos va a dar un tope de velocidad de 25 kilómetros por hora en la máquina estándar, con la opción de llegar hasta 40 kilómetros por hora. Un motor también de baja emisión de ruidos, lo cual va a hacer que la jornada de trabajo del operador sea mucho más confortable. Ya habíamos dicho que el confort es una parte importante o un argumento importante en esta máquina. Aquí podemos ver los radiadores. Una parte fundamental de los MLTs es también que los panales son más abiertos para evitar de que adentro se crea una masilla. Esto no sustituye a que diario se tengan que sopletear. Eso es muy importante en cualquier máquina agrícola, el sopleteo de radiadores. Aquí también tenemos las aspas, donde podemos ver el sistema de reversibilidad. Ahí vemos las aspas. Entonces, como veíamos la calcomanía en la parte de arriba, lo que hace es que las aspas cambian la dirección. Entonces, en vez de estar jalando aire, escupen aire para hacer la limpieza de los radiadores. Otra característica muy importante de los MLTs. Entonces ya vimos el brazo telescópico, ya vimos la capacidad de enfriamiento diferenciada, y por último vamos a empezar a ver las características dentro de la cabina, que va a ser el tercer punto importante, el confort. El operador, al final, quien va a sacarle provecho a la máquina, quien va a hacer el trabajo más productivo, más seguro, va a ser el operador. Entonces, primero punto, la visibilidad. Tenemos una cabina llena de luz, donde el operador con estos grandes vidrios va a poder ver qué pasa a su alrededor. Aquí podemos ver otra característica de la máquina europea. Estando abajo el brazo, con esta posición de bote lleno, ¿no?, que normalmente va a ser la posición de tránsito,
O sea, voy a levantar un poco el brazo, pero así me voy a poder trasladar, evitando que el material se caiga. El material va a estar concentrado, copeteado, vamos a ir en la parte de arriba del bote, y yo así voy a poder transitar. Entonces yo ahí tengo completa visibilidad hacia el lado derecho. Esa es una característica de la máquina europea, el pivote bajo. Ahí atrás se ve el pivote. Si yo estoy sentado y soy el operador, puedo ver totalmente a mi lado izquierdo, a mi parte frontal, y no me estorba. Entonces ese es un punto muy importante, sobre todo porque esta máquina ya dijimos que va a estar trabajando en lugares donde tal vez las medidas son muy pequeñas. Entonces la visibilidad es uno de los puntos grandes. Con el operador, bueno, esta máquina es un plug and play. Prácticamente yo arranco y ya tengo habilitados los movimientos. O sea, yo ya puedo hacer uso del joystick, ya puedo hacer uso de los movimientos auxiliares, puedo usar telescópico, volteo. Entonces muy fácil de manejar la máquina, muy amigable también. Entonces aquí no va a tener diferencias con el JSM. Lo que decíamos, el volante es sumamente rápido de mover. Yo puedo hacer movimientos muy rápidos y podemos ver en la parte frontal cómo las llantas reaccionan del mismo modo, ¿no? Yo aquí, cuando alineo mis ejes, otra característica va a ser que ahí ya me indica que están alineados los ejes, y ahí ya puedo hacer un cambio de dirección, ¿no? Como ya sabemos, con nuestra palanca aquí podemos hacer los cambios. Esa es otra característica. Esta válvula es hidráulica, entonces es muy confiable y no se daña. Vamos a tener aquí ya las lecturas que me da la máquina, básicamente las horas, ¿no? RPMs, ahí nos dice que está en neutral. Aquí tenemos nuestro LMI, que para probarlo se le puede poner este botón de test. Se enciende todo, se apaga, y eso quiere decir que está bien. Entonces nos indica que la máquina está bien calibrada, podemos trabajar. Ahí nos indica que está en el modo liebre. Con la botonera de aquí yo puedo hacer los cambios de liebre a tortuga. Es una máquina súper sencilla de manejar, muy confortable, donde el operador básicamente en media tarde va a estar totalmente familiarizado con la máquina. La tracción va a ser otra característica que se busca con todos los MLTs. Esa me la va a dar esta llanta, donde podemos ver aquí el diseño muy agresivo para que pueda evacuar el agua, cualquier producto agrícola, el lodo, donde más o menos el 36% de la llanta va a estar haciendo contacto con el piso. Una llanta de 18 pulgadas de rin, sumada a un diferencial de patinamiento limitado en el eje frontal. ¿Eso para qué me va a ayudar? Eso me va a ayudar para que en caso de que una llanta esté trabada, vamos a decir que aquí hay una piedra, entonces la fuerza se tiende a ir a la otra llanta. La fuerza mecánica, como la fuerza hidráulica o la electricidad, tiende a irse al lugar donde se opone menos resistencia. Entonces lo que hace ese diferencial es frenar para que la fuerza no se me vaya toda, se quede lo que es esa llanta, y me ayude a que salga o que se pueda librar ese obstáculo. Es el patinamiento limitado. Vamos a tener ejes con frenos de disco bañados también. Eso sumado a que es una máquina hidrostática, lo que decíamos de la H, esta H que está acá. Entonces prácticamente mi freno también va a ser el sistema de traslación. Cuando yo ponga neutral, la máquina automáticamente se va a poner en parking. Cuando yo seleccione cualquiera de las dos direcciones, la máquina, si yo no tengo el pedal en el acelerador, no va a tener inercia, porque el aceite es mi fluido de transmisión. Entonces, si yo no acelero, la máquina automáticamente está frenada. Eso también va a ser un aspecto muy importante de seguridad, porque la máquina nunca se va a poder quedar sin frenos. Finalmente tenemos aquí este bote de alta capacidad para baja densidad. Aquí podemos ver las características, donde vemos que es un bote de 1500 litros, 1.5 metros cúbicos, donde vemos esa forma en U, que lo que hace es como si fuera una cuchara. Ahí vemos que en este caso tenemos una cuchilla, entonces se llama el LDR, una cuchilla desgastable, atornillable, y ahí vemos ese tipo de bote. Esta va a ser otra característica de Manitou.
Los telehandlers americanos normalmente solo están concebidos para estar trabajando en construcción, en obras. Ellos nunca consideran mover volúmenes. Los volúmenes, ellos usan cargadores frontales. Entonces esa va a ser otra característica, que podemos poner los MLTs a mover volumen, a hacer ciclos y ponerlos en aplicaciones ganaderas, en aplicaciones agrícolas, donde una de las principales ventajas va a ser el consumo de combustible bajo. Va a tener una máquina con mayor flotación, que pesa menos, y también los mantenimientos van a ser mucho más económicos. Para terminar este video, aprovechando que tenemos aquí al lado al Superventas, que es el 732, podemos ver aquí ya muy claramente el tema de las dimensiones, ¿no? Tanto en pivote, normalmente la diferencia es en pivote, la altura de pivote. Aquí vamos a este pivote más alto, evidentemente, que la llanta, obviamente también el RIM 24 comparado con la llanta 18, ¿no? La altura de la cabina, pero si recordamos las capacidades de cada uno, tenemos 2.5 toneladas, 6 metros, y tenemos 7 metros, 3.2 toneladas. Definitivamente dos conceptos diferentes. Esto es lo que llamaríamos el segmento de los medianos, el 732, y en el segmento de los compactos estaría el 625. Aquí vemos 2.30 de ancho contra 1.81 de ancho. Entonces las dimensiones siempre va a ser el punto de partida. Esta es una máquina mucho más mecánica, convertidor de torque, transmisión manual de 4 velocidades, y en este lado tengo una máquina hidrostática más pequeña para movimientos más finos, más precisos. Entonces vamos a tener fines diferentes que podrían ser hasta complementarios. Los dos pueden trabajar en cierto momento en un sitio agroindustrial. Claro, las características son diferentes. Siempre cuando el tema sea que mi principal restricción sean las medidas, el sitio de trabajo, evidentemente el 625 va a ser el indicado. Si yo necesito una máquina un poco más robusta para un trabajo un poco más pesado, el 732 va a ser la máquina ideal. Pero sin duda, cualquiera de los dos equipos va a tener muchas de las ventajas que Manitou ofrece a sus clientes. Más ergonomía, mayor productividad y una máquina de alta calidad con mucha durabilidad.